enfermedades, lógico, la semana pasada ya hablamos de las demencias, ¿no? De las que son consideradas enfermedades neurodegenerativas. Hoy vamos a hablar un poquito de Alzheimer, pero más que todo enfocado a la parte fisiopatológica de la enfermedad, ¿ya? Y lo otro que sí vamos a hablar es Parkinson y Huntington, ¿ya? Estas enfermedades se les llaman neurodegenerativas porque van neurodegenerando el cerebro con el tiempo. Por ejemplo, acá en la historia positiva lo primero que vamos a ver es un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad en frecuencia neurodegenerativa, porque la primera enfermedad es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Esta enfermedad es generalmente, así como el Alzheimer que dijimos, es edad dependiente, ¿no? Mientras más edad tienes mayor riesgo de tener de alguna forma el tema de Parkinson. Es más frecuente en varones y la etiología es desconocida, pero lo que sí se sabe es que lo que están alterados son alteraciones a nivel de ganglios basales, eso lo vamos a explicar ahora, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos una parte anatómica que es el locus Niger, ¿no? Que su función de este locus Niger es producir dopamina. Y esta dopamina lo que va a hacer es regular a la parte de esta cara, la parte superior que tenemos acá todos los ganglios basales. Esta se llama vía dopaminérgica nigrostrial, ¿no? Que va a regular de alguna forma los ganglios basales. ¿Para qué? Para poder realizar nosotros los movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la parte de la enfermedad de Parkinson? Este locus Niger se despinta. ¿Qué significa? Que no produce dopamina. Pero al no producir dopamina, ¿qué va a pasar? Los ganglios basales no van a tener la estimulación o inhibición que de alguna forma regula la dopamina. Porque nosotros tenemos, como ustedes ven, tenemos la dopamina de un estimulante y la de dos inhibidores. Y todo esto va a actuar sobre los diferentes núcleos, ¿no? Por ejemplo, la parte del pálido, el transalámico, que finalmente van a tener diferentes funcionalidades, ya sea estimulante o inhibidor. En resumen, ¿qué es importante esto? Que finalmente la dopamina va a regular la función de los ganglios basales, ¿no? Que son varios, ¿no? Del cuerpo ciliado, el tálamo, ¿no? La parte del globus pallidus, ¿no? Que son diferentes tipos de ganglios basales que podemos tener. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿no? La despigmentación que de alguna forma puede tener esto. ¿Dónde se encuentra de alguna forma la sustancia negra, ¿no? VAS-COMPA, que es lo que produce, o el locus Niger, que es lo que produce la dopamina, se encuentra a nivel del mesencéfalo. Si nosotros comparamos el imagen superior con el imagen inferior, ¿qué pasó? Se perdió como los bigotitos, ¿no? Para entenderlo. Los bigotitos, arriba hay bigotitos y abajo no hay bigotitos. Entonces, esto de alguna forma es producido por unos cuerpos de Levy. Estos cuerpos de Levy, que son por las alteraciones que se producen por una sustancia que se llama alfa-sinucleína. Es decir, la alfa-sinucleína lo que va a producir son estos cuerpos de Levy, y estos cuerpos de Levy finalmente lo que van a producir es la degeneración del locus Niger para que produzca dopamina. Entonces, ¿qué neurotransmisores que se ha involucrado en el Parkinson es la dopamina? Este punto es importante. Vamos a tener diferentes manifestaciones. Las manifestaciones, ¿no? Van a depender mucho de la alteración del enfoque, ¿no? Por el tema de la edad que tiene el paciente y típico por la enfermedad, ¿no? Falta de expresividad facial, ¿no? Eso se llama hipominia. Es decir, el paciente tú lo ves y pareciera que tuviera, no puede decir, tiene una fases que ni siquiera lo ves reír o lo ves enojarse, es una fase hipomímica, ¿no? Aumento de la salivación, rigidez, ¿no? Esta rigidez, ¿cómo la podemos evaluar? Tú le agarras el bracito al paciente con Parkinson y nosotros hacemos este movimiento, fácilmente yo puedo hacer esto. ¿Qué pasa en el paciente de Parkinson? Lo que se llama como rueda dental. Tú le haces esto y rápidamente el paciente se pone rígido. Haces esto, se pone rígido, haces esto. Es decir, es como que tú tuvieras, o sea, como ustedes han hecho como en una máquina, entonces, como que tuviera un freno. Esa es la característica de la rigidez. Y eso lo limita al paciente. Lo otro es el temblor, ¿no? Este temblor característicamente es un temblor no bilateral, pero mayoritariamente siempre es mayor en un lado que otro, y es un temblor al reposo. Se le llama también un temblor de cuenta moneda, porque el paciente va a hacer esto, ¿no? O también se llama preparando tabaco, ¿no? O habanos, ¿no? Dependiendo de la característica que ustedes tengan. Esa es la característica del paciente que tiene, ¿no? Lentitud de movimientos, pérdida de equilibrio, tiene mayor riesgo de caídas, ¿no? La alteración de los reflejos posturales, que tiene más riesgo de caídas, y alteraciones de la marcha, ¿no? Entonces, las manifestaciones del Parkinson pueden ser de tres tipos, ¿no? Motoras, no motoras y
neuropsiquiátricos. Dentro de las motoras, la más frecuente es la bradicinesia, se me ha pasado de ver. La bradicinesia que es la lentitud que tienen los pacientes para poder hacer sus actividades, ¿no? Es decir, está bradicuando en medicina bradi que es bradicinético, sus movimientos son alterados. Y la mayoría de pacientes van a tener este síntoma como característico. Más, es el síntoma, digamos, más importante, ¿no? Y más limitante en el paciente con Parkinson. Entonces, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, micrografía. Si tú le dices que escriba, y su letra va a ser más pequeña, ¿no? Hipofonía, ¿qué significa? Que va a hablar, ¿no?, con una voz mucho menos fuerte, ¿no? Se alorrea, en momento de la secreción. De ahí el temblor que ya dijimos, ¿no?, que es generalmente unilateral, o es mucho más en un lado que otro, manos en de manera, rigidez, calidad plástica, que es lo que decíamos, la rueda dentada, y trastornos de la marcha, ¿no?, arrastrando el pie, pasos cortos, pie en pie. Y la postura generalmente es encorvada, ¿no?, y prefiere que estuviera por la aceleración del paso para alcanzar el centro de gravedad, ¿no? Tiene alteración de la marcha, generalmente está buscando. ¿No? Todo eso hacen que sean las manifestaciones motoras. Y ahí tenemos las manifestaciones no motoras, ¿no? La más frecuente de estas o la más característica es la laticia. Es la laticia que el paciente quiere, es decir, siente una sensación molesta de inquietud interna que hace que se mueva, ¿no?, que quiere estar moviéndose constantemente. Esa es la característica, ¿no? A pesar de que decimos que estos pacientes están más lentos, pero tratan de moverse. Dolor sordo, dolor en extremidades, trastornos del sueño y del estado de la, ¿no? Y decíamos que el tercero era el neuropsiquiátrico. Y aquí tenemos cognición, conducta, ¿no?, en etapas avanzadas, depresión, ¿no?, y hasta manifestaciones psicóticas, ¿no?, que generalmente son manifestaciones no iniciales, sino cuando la enfermedad de Parkinson va avanzada. En cuanto a la severidad, lógico, decíamos que esta enfermedad cómo va de abajo hacia arriba, ¿no? Porque lo primero que va a afectar es la parte del bulbo, y en el bulbo están las personas cautoides autonómicas, ¿no?, generalmente tienen hiposmia, anosmia, a veces se dice que mucho antes de que empiece la enfermedad, de ahí en el tronco, trastornos del sueño, trastornos motores, y finalmente cuando ya afecta a la corteza, trastornos emocionales y cognitivos. Entonces, esta es, digamos, la evolución de cómo una enfermedad de Parkinson, ¿no?, va evolucionando de acuerdo a cómo va ascendiendo las alteraciones tanto de la dopamina y los neurotransmisores, ¿no? Esa es la característica. Entonces, el diagnóstico es clínico, ¿no? Y hay parkinsonismo secundario, ¿no? Generalmente el parkinsonismo secundario, el más frecuente de todos son los medicamentos. Hay medicamentos que pueden producir un parkinsonismo sin movimientos de alguna forma como el Parkinson, ¿ya? De todo, por ejemplo, la metoclopramida, antipsicóticos, clorpromazina, antipsicóticos atípicos, ¿no?, que son los medicamentos que están descritos que pueden producir Parkinson. Para el diagnóstico generalmente utilizamos los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido. ¿Cuáles son nuestros criterios? El más importante, como decíamos, es la bradicinesia. Es decir, digamos, ese síntoma o signo característico. Y para hacer el diagnóstico tengo que estar acompañado de ¿qué? De rigidez, de temblor o inestabilidad postural. Generalmente la bradicinesia con la rigidez y el temblor van a la par. Generalmente la inestabilidad postural va evolucionando en el tiempo, es la última que aparece, ¿no? Entonces, esta es la parte del diagnóstico, ¿no? Hipofonía facial, lo que decíamos, bien expresión, la bradicinesia, marcha fascinante, inestabilidad postural, el fenómeno de rueda dentada, como sacarlo como si fuera una máquina. ¿Sí? Si lo vas a ver, es la característica. Entonces, no existe ningún tratamiento que de alguna forma mejore el pronóstico. Lo único que hacen es controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida, pero ningún tratamiento es característico. Entonces, ¿qué le vamos a dar a los pacientes que tienen Parkinson? Lo que les falta. ¿Qué les falta? Dopamina. Así. El tema de la dopamina es que nosotros en nuestro cuerpo tenemos un montón de receptores de dopamina, tanto en la forma periférica y en el central, en el centro del vómito, ¿no? Tenemos en la parte cardíaca tenemos receptores de dopamina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy a un paciente dopamina, ¿no? Entonces, no solamente afectaría el cerebro o la funcionalidad que yo quiero que esos ganglios basales tengan dopamina, sino que te va a producir alteraciones cardíacas, te puede producir también alteraciones de dónde, alteraciones en el centro del vómito, producir vómitos. Entonces, ¿qué pasó? A este medicamento lo que tenemos que asociarle son sustancias como la benseracida o la carbidopa, que lo que hacen es bloquear, ¿no?, a la dopamina en la parte periférica. ¿Para qué? Para que solamente pueda actuar en la parte central, ¿no? Son bloqueadores de la dopamina
periférica para que solamente puedan actuar en las partes donde yo la necesito, que son los ganglios basales. Ese es el tratamiento que damos actualmente, ¿no? La levodopa con carbidopa o levodopa con PCAC. Se pueden utilizar algunos medicamentos nuevos, ¿no? Ceftriaxona, tropicapones, pero digamos a veces el precio es un poquito más caro, por lo tanto generalmente lo reservamos como segunda línea por el tema del precio. ¿Ya? La primera enfermedad que hay que repasar es la organizada Parkinson. ¿Ya? La segunda es Huntington. Huntington es bastante conocida en el Perú. ¿Por qué? Porque tenemos acá en Lima, muy cerca, ¿no? Está Cañete, ¿no? Y todos hemos ido a Cañete, ¿no? Creo que ninguno en algún momento ha pasado por Cañete o ido a Cañete. Entonces, ¿qué pasa en Cañete? Hay bastantes enfermedades de Huntington. Esta enfermedad de Huntington tiene una triada, ¿no? Que la vemos ahí. ¿Cuál es la triada? ¿No? La corea de Huntington. ¿Qué es la corea? Son movimientos, ¿no? De alguna forma no coordinados tanto de miembros superiores, inferiores y de cabeza, y que pareciera que el paciente estuviera bailando. Esa es la característica. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una imagen para que ustedes puedan recordar esto. Entonces, primera característica es la corea. La segunda característica es que esos pacientes pueden hacer trastornos psiquiátricos, es decir, psicosis. Y la tercera característica es que con el tiempo hacen demencia. Entonces, esas son las tres características que vamos a tener con estos pacientes. ¿No? Y en este caso, el gen que se altera es el gen de la huntingtina, que se llama huntingtina. ¿No? Es una patología única dominante, prevalece entre 8 a 10, pero acá en Perú, ¿no? lo tenemos que conocer mucho porque tenemos zonas específicas como Cañete de Rey. Este gen de la huntingtina lo tenemos todos, ¿no? Todos tenemos este gen, ¿no? Generalmente, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el cromosoma 4. ¿Qué pasa? Normalmente, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos tener tripletes de aminoácidos en nuestro DNA. Y entonces, esto CAG, normalmente podemos tener repeticiones. ¿Qué sucede? Normalmente podemos tener hasta 36 repeticiones. Cuando estas repeticiones son más de 36, ¿qué va a pasar? Y el paciente va a tener riesgo de poder tener una enfermedad o enfermedad de Huntington. Entonces, eso está relacionado con los tripletes, ¿no? Con los tripletes o los códones CAG, que son las características. Muy bien, entonces, ¿qué núcleos son los que se van a afectar en esta enfermedad de Huntington? Es el núcleo caudado y hipotálamo, ¿no? Que esos generalmente son los que se van a atrofiar. Y esta atrofia va a producir dilatación ventricular y compromiso brutal oriental temporal, que eso por eso produce el cuadro de demencia, ¿no? A diferencia del Parkinson, que decíamos que la dopamina, ¿no? disminuía y la acetilcolina aumentaba, acá es al revés. Acá, ¿qué pasa con la dopamina? La dopamina aumenta y la acetilcolina disminuye, que es la característica de los transmisores físicos. Entonces, como decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las dos características más importantes? ¿Ya? Para poder entender esto. Uno es decir, ¿cuándo yo voy a tener mayor riesgo de tener Huntington? Cuando tenga mayores repeticiones de CAG. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ven la parte donde dice 36-39, 40-49, más de 50, más de 80, ¿qué es? Los tripletes, ¿no? La repetición de los tripletes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 39 tripletes, ¿en qué momento se presentará la enfermedad? Tal vez cuando tenga 70, 80 años. Tal vez ya fallecí, no me pasó nada, ¿me entiendes? Tal vez no tuve manifestación clínica. En cambio, si yo tengo 80 repeticiones, ¿en qué momento se va a presentar? En niño. Si yo tengo más de 50 repeticiones, ¿dónde se va a presentar? Tal vez en un paciente de 20 30. Es decir, ¿qué marca la presentación? Es la cantidad de repeticiones que tengo. Y lo otro que es la parte de la edad de presentación de la persona. Como es una enfermedad autosómica dominante, generalmente es transmitida por el padre. Entonces, por ejemplo, si su padre empezó con la enfermedad a los 40 años, su hijo va a empezar la enfermedad 10 años antes, 30. ¿No? ¿Por qué? Porque probablemente va a tener mayor repetición, ¿no? del CAG. Pero los dos marcadores que demandan es la edad que el padre empezó con la enfermedad y también la parte de las repeticiones de los CAG. ¿No? Entonces tenemos la parte juvenil, ¿no? Lo que decíamos, y la parte tardía, ¿no? Es lógico, mucho más grave cuál va a ser que la juvenil y el tardío. Más repeticiones, menor edad de inicio, lo que explicaba, ¿no? Esa es la característica. ¿Entre cuáles van a ser los síntomas? Los movimientos colénicos, ¿no? Decíamos las alteraciones, ¿no? Neuropsiquiátricas, depresión, apatía, ansiedad, cólera, ¿no? Y finalmente lo que vamos a tener es la demencia, ¿no? Lentitud de pensamiento, dificultad para concentrarse, planificar con esto, abarca la demencia. El diagnóstico es familiar, es decir, que hay historia familiar de Corea.
Incapacidad motora progresiva con coreo que quiere sin otra causa, trastorno psiquiátrico con demencia progresiva sin otra causa, la imagenología que ya la vimos y la parte genética, si se puede hacer o cuantificar los codores, ¿no? Cuántas repeticiones tiene este paciente y cuántas repeticiones de violencia. ¿Qué parece? Está bailando, pero no es así. Esta es la corea, ¿no? Son movimientos rítmicos que finalmente el paciente va a tener, ¿no? Pero no es un baile, sino es la manifestación de la corea. Desgraciadamente, esta enfermedad también no tiene cura. No tiene cura. Al no tener cura, ¿qué significa? Que lo único que se va a manejar son los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que hay que manejar? La corea y los medicamentos asociados a la depresión, ¿no? Entonces, para la corea, neurolépticos, depresores de dopamina, porque decíamos que la dopamina, ¿cómo está acá? Cerebro, ¿no? Benzodiazepinas, antagonistas del glutamato, ¿no? Que son, acuérdense, los inhibidores y los estimulantes del sistema nervioso central. Y para la depresión, ¿no? Inhibir la recaptación de serotonina, antidepresivos, anticonvulsivos, ¿no? A ver, la enfermedad de Alzheimer ya la vimos, nos vamos a enfocar un poquito para esta acá, ¿ya? Entonces, hay dos cosas importantes, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en estas enfermedades, ¿no? Uno es la fisiopatología de la alteración que se altera, y lo otro es la ubicación y el neurotransmisor que de alguna forma está alterado. ¿Estamos de acuerdo? Le hemos visto en Parkinson y le hemos visto en Huntington. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, esa es la alteración. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que ya vimos la parte teórica la semana anterior, ¿no? Entonces queríamos enfocar un poquito más en la diapositiva en la parte fisiopatológica. ¿No? ¿Qué va a pasar? Va a haber activación de proteínas sinasas. Estas proteínas sinasas lo que van a producir es una desorganización de microtúbulos por formulación de proteínas tau. Entonces, este es el primer concepto. Lo que se produce en Alzheimer es una fosforilación de las proteínas tau. Y esta alteración de las proteínas tau lo que va a producir formación de ovillos neurofibrilares. Y estos ovillos neurofibrilares lo que van a producir es pérdida de transporte retrogrado anterior y desestabilización del microtúbulo. Por lo tanto, esto produce una alteración de la oligomerización y finalmente, ¿qué pasa con la neurona? Se muere. Esa es la explicación de esta patología. Entonces, ¿cuál es la alteración de la proteína tau? Y lo otro que se va a acumular es una sustancia que se llama sustancia beta-amiloide. Entonces, estas dos sustancias, tanto la proteína tau como la sustancia amiloide, pueden de alguna forma estar explicando la fisiopatología. Lo otro que dijimos es la teoría colinérgica. Decíamos que la acetilcolina era importante para la memoria. Entonces, ¿dónde se produce la acetilcolina? En el núcleo basal de Meinder, como vemos ahí. Este núcleo basal de Meinder es importante para la producción de acetilcolina. Entonces, ¿dónde es la degradación? ¿O qué se altera o qué se degrada o qué alteración vamos a tener? Es en el núcleo basal de Meinder, ¿no? Lógico, hay alteraciones de otros neurotransmisores, ¿no? Como la serotonina, la adrenalina, pero la acetilcolina nos interesa porque la acetilcolina es nuestro neurotransmisor de la memoria, ¿no? Entonces, decíamos que la enfermedad de Alzheimer estaba relacionada ¿con qué? Con la memoria. Entonces, esto ya lo vimos la semana pasada. Pero claro, esto ya no lo vamos a ver. Y finalmente, lo último que vamos a ver como parte de enfermedades neurodegenerativas es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Como dice su nombre, esta esclerosis lateral amiotrófica lo que va a producir son alteraciones en dos partes importantes. ¿Dónde? En las zonas motoras, ¿no? En las zonas motoras, pero ¿dónde? En la primera neurona motora y en la segunda neurona motora. ¿Dónde tenemos la primera neurona motora? En nuestro centro motor de la corteza cerebral, ¿no? ¿Y dónde tenemos nuestra segunda neurona motora? En la médula, ¿no? ¿Dónde? En la cara anterior de la médula espinal. Entonces, ¿qué va a pasar en esto? Se van a alterar tanto la parte tanto la neurona primaria como la neurona secundaria. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener como manifestación clínica? Alteraciones en la parte, ¿no? de la musculatura o los músculos, no tanto de la corteza motora como los músculos periféricos, ¿no? O la regulación en este caso. Esa es la característica de esto, ¿no? Entonces, estas neuronas dejan de funcionar y deberían deshacer los músculos, ocasionando debilitamiento muscular e incapacidad de movimiento, afectando nuestras funciones como son la respiración, la nutrición o la función social y psicológica, ¿no? Entonces, todo esto, finalmente, el problema acá en la esclerosis lateral amiotrófica es la parte muscular, ¿ya? Existen dos tipos de ELA, ¿no? La ELA medular, ¿no? Y la ELA vulvar. La ELA medular es la ELA más frecuente, ¿no? Corresponde al 70-80% de los pacientes. Y generalmente el paciente, ¿por qué va a ir a la consulta? Por pérdida de fuerza y debilidad en extremidades, ¿no?
es más común esta manifestación y tiene mejor pronóstico, siendo la ELA una enfermedad de mal pronóstico, pero digamos, la ELA medular es de mejor pronóstico que la ELA vulvar. La ELA vulvar, acá vamos a tener dificultad para pronunciar palabras, tragar, porque finalmente se va a la zona vulvar, porque ahí tenemos de alguna forma nuestros nervios, ¿no? O los nervios que de alguna forma salen de la zona del bulbo, ¿no? Son los nervios que van a regular nuestra deglución por la regulación de los músculos faríngeos, ¿no? Y también van a regular de alguna forma la parte respiratoria, porque finalmente se puede afectar nuestro músculo diafragma. Recuerden que el músculo diafragma es importante para la respiración, ¿ya? Más común en mujeres, comienzo más temprano que la edad medular y afecta al 25% de pacientes y el peor pronóstico. La edad medular y la edad vulvar, ¿no? Entonces, los síntomas cuáles son: comienza a detectarse con una pérdida de fuerza muscular en extremidades en la boca, la enfermedad va a extenderse por la corteza cerebral y neuroespinal, y después finalmente pierde la movilidad absoluta y fallo respiratorio. Y de eso fallecen los pacientes, ¿no? De una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, muchas personas conocidas han tenido Pedro Suárez Verde desde muy lópez, de respiratoria amiotrófica. Es decir, ¿cómo terminan con un ventilador mecánico? Lo cual es lo penoso, que no tienen alteración neurológica, es decir, de la memoria, que ellos están lúcidos. Ellos de alguna forma no pueden comunicarse, ¿no? Porque no pueden articular palabras, pero su cerebro está, si mueren de alguna forma conscientes de todo lo que les está pasando. Esa es la parte de esto. ¿De qué decíamos? Que estos va a tener manifestaciones, que eso ustedes probablemente también lo han visto en semiología. ¿Cuáles son las manifestaciones de primera motoneurona y de segunda motoneurona? Espasticidad, rigidez, hiperreflexia, vagus, hiponia, ¿no? Carencia orbicular, que son de primera motoneurona, y de segunda motoneurona, atrofia, calambres, articulaciones. ¿Qué sucede en esta enfermedad? Mezcla de las dos cosas, ¿no? Es decir, puede haber espasticidad con areflexia, ¿no? O puede haber articulaciones. Se mezclan los síntomas, ¿no? Entonces, esa es la característica de esta enfermedad. ¿Ah? Muy bien, entonces, ¿cuál es el ELA? Generalmente es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Primero tengo que hacer varios estudios, ¿no? Porque imagínense decir una persona que tiene ELA es bastante complicado. Yo como médico tengo que estar bastante seguro para decirle que tiene ELA, ¿no? Entonces, tengo que ver todos los exámenes, ¿no? Electronografía, estudios de sangre, se hacen muchos exámenes previos antes de decirle al paciente que tiene ELA, o se descarta de alguna forma esa enfermedad, ¿no? El pronóstico, la ELA es una enfermedad en la cual en un corto plazo de tiempo los pacientes pasan de una situación de normalidad a una dependencia completa. No tiene cura, ¿no? Y la esperanza de vida de esos pacientes es de 6 años más o menos. La mayoría fallecen en menos de tiempo. Entonces, esas son las características de esto, ¿no? Tratamiento, ya que no hay un tratamiento final, es una mezcla de tratamientos, ¿no? Farmacológico, fisioterapia, terapia del habla, apoyo nutricional, apoyo respiratorio, ¿no? Sí. Se suman varias cosas, pero generalmente los pacientes terminan con cuidados paliativos en casa, ¿no? Porque no hay un ventilador mecánico domiciliario. Muy bien, entonces, ¿qué patologías nos interesan? Nos interesan lo que hemos descrito, ¿ya? Parkinson, ¿estamos de acuerdo? Huntington y Kennedy, ¿ya? Y también un poco, ya lo habíamos visto la semana pasada, la parte teórica de Alzheimer, pero lo que hemos ampliado hoy es la parte de la fisiopatología. Eso sí, no hablamos la semana pasada. Muy bien, una clasita más y de ahí alcanzamos un ratito para hacer las últimas reuniones. Son clases